Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es realmente muy bueno encontrarnos en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Si es quizá la primera vez que estás por estos lados, queremos invitarte a suscribirte, a poder compartir, dejar algún comentario, dejarnos alguna idea, algún consejo. Lo recibimos con muchísimo gusto. Y en esta ocasión vamos a estar compartiéndote obviamente la lección número 6. Y como es tan compleja esta escuela sabática, es nuestro deseo, y como cada vez que tenemos la posibilidad de hacerte un videíto, que leas la escuela sabática, que la estudies a conciencia y que puedas aprovechar este estudio como el Evangelio de Marcos como un estudio de edificación para tu vida, para que puedas conocer al Señor Jesús. ¿Sabes? Yo no sé qué imagen tenés del Señor Jesús, pero Marcos me está dejando a un Cristo tan sabio, un Cristo que ama tanto a la gente, que disfruta acercarse a la multitud, un Jesús que hace un esfuerzo pese a su cansancio, un Jesús que entregó todas sus fuerzas, todas sus energías a la comunión con Dios y a la entrega a su prójimo, y me está dando el ejemplo de hacer esta misma actitud que él tuvo cuando llegó aquí a la tierra. Ojalá que puedas encontrar a ese Jesús que edifique tu vida, que te construya, que lo puedas aplicar y vivir y reproducir en tu mente, en tus acciones, en tu conducta, en tus relaciones. Ojalá que podamos alcanzar esta esencia que es justamente la verdad del Evangelio. El Evangelio de Marcos, un evangelio que redacta muchos eventos sucesivos, es un evangelio que nos habla acerca de la llegada del Rey, nos habla acerca del camino del Mesías y nos está presentando a un Jesús que hace, que instruye, que conduce, y eso es lo que vamos a estar viendo en este video. En este video vamos a estar analizando los primeros versículos del capítulo número 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, así que si podés, antes de compartir o estudiar este video, podés leerlo un poquito. Capaz que ya lo leíste, ya lo conocés, pero es un pasaje, al menos para mí, que es un pasaje desafiante, que es un pasaje largo, obviamente que no vamos a poder enfatizar todos los puntos, pero vamos a tratar de compartirte una mirada, un estudio lo más amplio posible de este pasaje. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que Él nos instruya, que nos acompañe. ¿Te parece? Acompáñame a orar, por favor. Querido Señor Jesús, queremos agradecerte de todo corazón porque tú te nos revelas en el Evangelio. ¿Qué seríamos nosotros, oh Dios, sin la preocupación tuya de dejarnos un contenido, un Evangelio, una palabra que nos permita conocer al Señor Jesús, que podamos encontrarnos en este libro con su persona, con sus miradas, con sus palabras, con su forma de relacionarse con la gente? Y te pedimos, oh Dios, que podamos imitarla. Bendice a aquellos que nos están escuchando, Señor, que pueda ser de bendición este mensaje, que edifique nuestras vidas en el ámbito espiritual. Oramos por el Espíritu Santo para que venga en nuestro momento, en esta ocasión, que podamos ser acompañados por su santa presencia. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. El tema de esta semana se titula De adentro hacia afuera, y hay dos historias. Bueno, cuando uno estudia el Evangelio es asombroso cada parte, ¿no? Pero hay dos historias que a mí me gustaría poder hablar en esta semana, a ver si puedo hacer un videito. Sabes que nosotros trabajamos, hacemos otras cosas, además de los videos, nos dedicamos a diferentes cosas personales, y a veces no nos da el tiempo. Nos gustaría, pero no tenemos la disposición horaria, y se dificulta el hacer más videitos que obviamente quisiéramos hacer, pero se nos dificulta por cuestiones familiares, cuestiones laborales que todos tenemos, ¿no? Así que
hay dos historias que a mí me impactan, que es justamente la purificación ritual que Jesús discute con los fariseos, que vamos a estar mirando hoy, pero también la mujer sirofenicia. Es una historia que a mí me impacta mucho, cómo Jesús enseña de forma muy práctica en la forma de evangelizar para con sus apóstoles. Y vamos a estar mirando esta lección, que es la lección 6, que es para el 10 de agosto de este año. Y hay un texto para memorizar que dice en Marcos 7:15: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Como bien sabemos, Jesús luchó y combatió con todas sus energías y siempre con el propósito de instruir tanto a la multitud así como a nosotros con el odio bien manifestado de parte de los líderes de la época. Pensemos que en Marcos 6 del 7 al 13 los apóstoles habían empezado a hacer la extensión del ministerio de Cristo. Jesús le dice: vayan, prediquen, reciben autoridad y vayan y hagan milagros y saquen demonios, unjan a la gente, dice allí Marcos 6:13. Es decir, que cuando nosotros miramos esta parte es que Galilea empezó a ser impactada por el trabajo misionero de Cristo y de sus apóstoles. Y no solamente ellos, sino que además toda la gente que empezaba a escuchar acerca del Evangelio, toda la gente sanada, toda la gente restaurada por Jesús, eran personas que obviamente empezaban a sacudir la región de Galilea, y obviamente que se empezó a expandir el Evangelio a tal punto de que llegó a oídos del imperio mismo romano, ¿no? Estos líderes que fueron, dice allí Marcos 7, fueron para observar a Cristo, fueron para vigilar sus movimientos y también encontrar una acusación en contra de su persona. Jesús era obviamente el objeto de desprecio de estos líderes, porque él dejaba a un lado los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Jehová. Estos preceptos se creían, obviamente, y los líderes creían que eran para acercar a la gente a la ley de Jehová. Pero lejos de eso, cuando se ponía en la balanza y se tenía que optar por una obediencia a otro, sea a un mandamiento o a otro mandamiento, obviamente que siempre se dejaba a un lado los principios de Dios. Una observancia fuerte de estas leyes que colocaban los líderes era la purificación ritual. ¿Qué significaba esto? Que de la forma en que tú manipules los alimentos, los utensilios que empleas a la hora de comer, si no te lavas las manos, entras en una contaminación. Y sabes que la ley decía que la persona que entraba en esta contaminación, que era descuidado a la hora de purificar todo lo que iba a tocar, era una persona que tenía que pagar un precio. Lo pagaba en este mundo y en el venidero. Obviamente que esta persona era considerado merecedor de muerte. Y esta condición era muy seria porque contrastaba con lo que realmente Dios había pedido según lo que iba a estar hablando el Señor Jesús. Y estas ceremonias eran innumerables, un sinfín de normas, de conductas, de recursos, de instrumentos de conducta que se pasaba la vida. Las personas eran recargadas, eran impuestas sobre los hombros, sobre las conductas de las personas, y las personas empezaban a andar o a tener una conducta basada en el miedo y en la mecánica tradicional de estos hombres. Y obviamente que cuando hacían esto, cuando tenían este tipo de obediencia a estas cuestiones que Dios no había pedido, esto es muy claro, ¿no? Descuidaban lo que Dios sí había pedido.
Es terrible. Bueno, ¿cuál es la acusación? La acusación es que estaban algunos discípulos siendo observados por estos fariseos, había una multitud y estaba Jesús allí y empezaron a manipular objetos o alimentos de cierta forma diferente a lo ritualmente aceptado en la época. Y fíjate que en el versículo 2 del capítulo 7 dice que no todos, pero algunos de los apóstoles de Jesús hacían esto. Y fíjate que Jesús no dice que eso está bien o eso está mal. Jesús era muy respetuoso y estaba orientando teológica y pedagógicamente a sus apóstoles, y ellos iban a empezar a entender un poquito más con esta circunstancia lo que realmente tenían que hacer. Cristo lo que hace es no atacar a los fariseos. Jesús no ataca específicamente a la persona de los fariseos, sino lo que hace es atacar su motivación, atacar su espíritu con las intenciones que hacían estas cosas. Jesús va a empezar a enseñarnos que toda la parte técnica, todo lo cargado de las formas de culto, no es lo importante. ¿Sí? No es lo importante. Eso es lo que va a hacer el Señor Jesús en este pasaje de Marcos 7, 1 al 23. Los escribas le hicieron una pregunta a Jesús, y nota que la acusación no va específicamente en contra de la persona de Cristo, sino de los apóstoles. Dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Esa es la acusación. Observan y encuentran un punto donde tocar la acusación hacia la persona del Señor Jesús y sus apóstoles, obviamente. Fíjate que lo que hace Jesús es asombroso. Esto es muy importante porque tenemos que conocer la Biblia. Jesús lo que va a hacer es buscar un pasaje que se acomode a la actitud indebida que estaban teniendo estos líderes. Y Jesús va a citar al profeta Isaías. Y fíjate cómo los llama antes de citar al profeta. Dice: hipócritas. Es terrible la palabra que usa Jesús. Jesús va a usar un texto que ellos conocían muy bien, pero antes va a decirles hipócritas. Esta palabra era una palabra que se usaba para un actor de escenario. Era alguien que era un simulador, un fingidor, alguien que actuaba bajo una parte falsa, alguien que piensa por debajo. Esto era lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres. Hipócritas. Dicen, aparentan, se dejan ver, pero Jesús les dice: yo conozco el corazón de ustedes. Yo sé lo que está pasando allí adentro. Y ahora Cristo lo que va a hacer es, en el versículo 6 y 7, le va a decir algo fuerte. Le va a decir que ustedes hacen cosas en su apariencia, pero internamente hacen algo totalmente opuesto. Jesús va a hablar acerca de Isaías 29:13 y le va a decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, hacen una conducta que parece buena. Tienen un comportamiento como si me amaran. Pero dice, todo lo más oculto, el centro de la voluntad, no está conmigo. Y continúa en el versículo 7, dice: pues creen que me honran, pero todo lo que hacen, todas las formas de culto que me ejecutan, son vacías, son huecas, son sin sentido. Dice: y las enseñan como si fueran una instrucción divina. Dice: las enseñan como doctrinas. Y todas las doctrinas que enseñan son mandamientos humanos, son normativas humanas. No tienen nada que ver con los asuntos morales de Dios.
Y ahora lo que va a hacer Cristo es que va a cuestionar la enseñanza de estos hombres. ¿Y por qué las cuestiona? Porque dice que son doctrinas de Dios. Guarda con llamar a cosas meramente humanas como si fueran cosas de Dios. Y ahora en el versículo 8 va a decir: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fíjate que Jesús mantiene la vigencia de las leyes divinas y rechaza los agregados impuestos por el liderazgo de escribas y de fariseos. Jesús les dice que ustedes se aferran a lo humano y dejan el mandamiento de Dios. Jesús dice: invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjate lo que es esta palabra invalidar. Significa separar, poner a un lado, significa rechazar y violar. Estos hombres hacían esto con los asuntos de Dios. Y luego dice: para guardar vuestra tradición. Guardar es custodiar, es conservar, es mantener la vista en el blanco. Y dice Jesús: conservan vuestra tradición, no la mía, no la de Dios, es la de ustedes. Entonces ahora Jesús les da el argumento de lo que están haciendo mal y les va a poner un ejemplo. Los versículos 10 al 13 nos va a hablar acerca de un comportamiento filial indebido basado en una ley tradicional de estos hombres. El ejemplo es que hay un principio de la ley moral que está siendo pisoteado, está siendo invalidado, se ha dejado de observar por mantener y colocar en prioridad el principio humano al principio de Dios. Ellos acusaban a Cristo de que invalidaba sus principios, ¿no? Sus mandatos. Pero Cristo les va a mostrar que con su interpretación tradicional de la ley, en realidad habían hecho precisamente aquello de que falsamente acusaban a Cristo. ¿Qué les va a decir el Señor Jesús? Bueno, le va a decir: ustedes saben que Moisés dio una normativa moral y dijo: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Y luego va a tomar del Código Civil, va a tomar el ejemplo de Éxodo 21:17. El Código Civil hebreo también tenía un vínculo estrecho con lo moral de Dios, del mandamiento de Jehová en relación al trato de la familia según Dios. Y Jesús le va a decir: miren, ustedes saben que hay que honrar a padre y madre, saben de que el amor, el vínculo filial práctico es atender la necesidad de los padres, es que el hijo o los hijos tienen la responsabilidad de atender y ser consciente del avance de la edad de los padres, y si un hijo puede solventar la necesidad del padre, tiene que hacerlo. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Significa dar respeto, atiende, ten en cuenta, sé cuidadoso con la necesidad de tus padres, de tus progenitores. Por lo tanto, Jesús le está diciendo que el Código Civil hebreo y también el mandamiento de Dios, el quinto mandamiento, mandan guardar y atender la necesidad del padre y de la madre. Ahora Jesús les va a decir: miren, ustedes saben qué hacen. Ustedes fomentan la deslealtad de un hijo desgraciado, de un hijo egoísta, de un hijo desleal, con el único objetivo de colocar al templo como un argumento
de algo consagrado, de una devoción presunta a Dios, dejando de atender la necesidad del padre y de la madre. Ellos decían corbán. Esta palabra viene del hebreo y significa ofrenda, significa un regalo, significa algo que se traía cuando uno se acercaba. Es cuando yo me acerco al templo, yo vengo a entregar algo a Dios. Recuerda que la ofrenda no es algo que yo doy, sino es algo que yo devuelvo, porque Dios es el que me regala, Él es el dador mío, y yo devuelvo de lo que Él me da, porque todo lo que yo tengo, todos mis recursos, inclusive las relaciones familiares, es un regalo de Dios. Cuando este hijo decía corbán, colocaba todos sus bienes que le correspondía al padre y a la madre en una entrega al templo. Pero es interesante que la palabra corbán habilitaba al hijo a que disfrutara de esos bienes en vida, y si el hijo moría, todos sus bienes, todo su capital creado y amasado en su vida, lo entregaba al templo. O sea, esta palabra corbán lo que hacía era fomentar una deslealtad filial, un descuido de parte del hijo para con el padre o la madre necesitada o necesitado, en función de ser devoto a Dios. Jesús lo que le dice: miren, ustedes están sobrevalorando sus propios mandatos, sus propias tradiciones, sus propias leyes, y dejan de lado el mandamiento moral de Dios. O sea, ustedes son culpables de enseñar y de poner un énfasis en las cuestiones humanas en vez de lo de Dios. Cristo, querido amigo, nunca cuestionó el tema de las ofrendas. Es más, Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, ¿se acuerdan de aquella viuda, ¿no?, que entregó sus 2 blancas? Jesús estaba observando en el templo y exaltó la dadivosidad de esta mujer. Jesús, siempre que estuvo acá en la tierra, incentivó a la entrega de ofrendas y diezmos. Lo dice, por ejemplo, allí Mateo 23:23. No hay que dejar la misericordia, la bondad, pero también hay que dar el diezmo y la ofrenda. Yo sé que algunos creen que eso ya no está vigente, pero el Señor Jesús nos enseña que sí. Jesús no está en contra de llevar ofrendas al templo. Inclusive esta mala comprensión había afectado a los discípulos de Cristo, porque como decíamos al principio en el versículo 2, dice: ¿por qué alguno de tus discípulos, o sea, algunos discípulos sí llevaban el comportamiento tradicional oral de estos hombres? Lo que Jesús nos está queriendo decir es que Él trató de libertar a las multitudes de un servicio infinito y agotante que Él no pedía, que Él no demandaba, que Él no solicitaba. O sea, eres libre de estas ataduras, de estas estructuras, de todo tipo de institución, todo tipo de normativa que te lleve a hacer una vida espiritual desgraciada. Y Jesús ahora lo que dice es que va a llamar a la multitud y le va a decir realmente lo que contamina al hombre. Realmente lo que nosotros debemos saber es que estamos contaminados desde adentro. Jesús en el versículo 14 y 15 dice: llamando así, pero el original dice llamando nuevamente a la multitud. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque Jesús, según el pasaje, ya estaba hablándole a la multitud. Estos hombres no tenían ni siquiera la delicadeza, estos fariseos, estos doctores de la ley, estos enviados de Jerusalén, no tenían ni siquiera la delicadeza de hablar con Cristo en privado.
Era un deleite para ellos si podían colocar al maestro en vergüenza. Fíjate que Jesús dice, llamando nuevamente a toda la multitud. Ahora le va a hablar a la multitud y le va a enseñar. Dice, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús lo que nos está diciendo es que estamos enfermos desde adentro. No es que vos, no haciendo ese ritual, ese lavado de muñecas, de las manos, y dice la Biblia allí en Marcos 7, 3 y 4, que ellos lo hacían muchas veces. Y cuando iban a la plaza y se contaminaban y tocaban al inmundo, al gentil, ¿no? Venían y hacían esos ritos. No es que no haciendo esos ritos vas a estar contaminado, porque Jesús lo que nos enseña acá es que cuando damos rienda suelta a esa naturaleza enferma que tenemos, es allí cuando el ser humano empieza a contaminarse con el pecado, empieza a lastimar toda su capacidad sensorial. Es allí el centro de la voluntad, el corazón humano es lo que está enfermo. Lo que lastima al ser humano, lo que contamina al ser humano es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento y la transgresión a la ley de Dios. Esto sí contamina al ser humano, no las ceremonias externas y mucho más esas ceremonias ordenadas por hombres. Jesús lo que está diciendo es que el corazón del problema es el corazón humano. Es el corazón humano. Ahí está el problema. Lo que Jesús está diciendo es que estos hombres, estos líderes, no atacaban el centro del problema. El corazón del problema es el problema del corazón. Interesante, ¿no? Jesús le está orientando a la multitud a que no se esfuerce por creer de que haciendo ese tipo de ritualismo va a ser más puro ante Dios, sino lo que va a decir el Señor Jesús es que si quieres realmente ser puro, ser limpio ante Dios, tienes que ver cómo está tu corazón. Y ahora que la multitud es despedida, los versículos 17 al 23 va a ser una charla íntima de Cristo con los apóstoles. Jesús reprende a los apóstoles porque todavía no habían entendido. Imagínate, si los apóstoles no habían entendido, es mucho más probable que la multitud no haya entendido. Jesús lo que nos está diciendo en el versículo 18 dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entre en el hombre lo puede contaminar? Nota que acá Jesús va a empezar a hablar de que todo lo que ingresa en tu cuerpo, sea comida o sea bebida, no contamina al hombre. O sea, comer con manos sucias, no había algo inmoral allí. No es que sos un pecador por comer con manos sucias. De ningún tipo. No había ninguna clase de inmoralidad allí, no. Jesús no te está diciendo de que ahora puedes comer todos los alimentos que vos quieras. De hecho, acá no está enfatizando, y muchos predicadores acá hablan de esto. Jesús no está enfatizando acá, querido amigo, que nosotros ahora olvidemos Levítico 11, olvidemos Deuteronomio 14, que es sobre los alimentos limpios e inmundos. No, Jesús no está hablando de esto. Tomar este pasaje para argumentar esto es hacer una lectura descuidada del contexto y también desordenada de la doctrina bíblica. Hagamos de cuenta de que Jesús acá está hablando de que todos los alimentos ahora son comibles. ¿Por qué en Hechos 10 y 11 sigue todavía vigente con el apóstol Pedro el principio de no he comido jamás nada inmundo? Para pensar, ¿no?
Y luego él tiene que dar en Hechos 11, ante la apertura de todo el concilio de Jerusalén, él tiene que dar un argumento de por qué compartió con el gentil. O sea, lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesús es que no te contaminás por no hacer estos ritos. No sos impuro ante los ojos de Dios, no te volvés inmoral por no hacer este tipo de ritos. Verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Claro, Jesús lo que nos está diciendo es que los alimentos ceremonialmente impuros ingresan por el conducto digestivo y se transforman en un desecho que se va. O sea, la persona que ingirió alimentos que no fueron purificados, eso no llega al corazón. Eso no llega a contaminarte espiritualmente. No estás cometiendo un pecado, porque eso pasa por el conducto digestivo y se va. O sea, Jesús nos da una clase de biología, ¿no? Es una lección fisiológica. La comida es transitoria. La comida no permanece en el cuerpo. El cuerpo extrae los nutrientes y todos los desechos son dejados a un lado. La comida no entra al corazón, no entra a la mente, no entra a la voluntad. Solamente entra al sistema digestivo y sale nuevamente. Versículo 20 y 21. Pero decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Fíjate que la base de Cristo es que la fuente interna del corazón está enferma. O sea, se está atacando un síntoma con este ritual, pero no se está sanando la enfermedad. Luego el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la justicia y la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Fíjate lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Son todos aspectos internos. Jesús habla del interior y los maestros de la ley hablan de lo exterior. Jesús lo que nos está enfatizando es que si no sanas el problema de tu corazón, no es que el ritual te va a purificar. Jesús acá no está hablando, querido amigo, de los alimentos puros y los alimentos impuros. No. Jesús está hablando de la contaminación inmoral o moral del ser humano. Jesús acá está hablando del remedio para solucionar el problema del pecado. No te recargues con cosas que no te van a dar solución en los asuntos espirituales. ¿Sabes qué? Acá Jesús nos enfatiza toda una descripción de cómo el pecado hace que todo tipo de accionar, todo tipo de conducta cause desorden en las relaciones sociales. Y si mirás bien, todos los comportamientos que habla Cristo es porque el corazón está enfermo. Y fíjate que todos los comportamientos que habla Cristo enfatizan los 6 últimos mandamientos de la ley magna, moral de Dios. ¿Qué significa esto? De que si tú no sanas tu corazón, tu familia no va a mantenerse en pie. Si tú no sanas tu corazón, no vas a disfrutar de ofrendar a Dios. Si tú no sanas el problema de tu corazón, vas a andar en las formas cúlticas y no vas a llegar al corazón del problema. Si tú no sanas tu corazón, vas a andar como esta multitud que se le habían impuesto en sus espaldas leyes tras leyes, personas cargadas, personas angustiadas, personas que vean a Dios como un Dios exagerado, a un Dios demandante. Si no sanas el corazón de
si no sanas el problema de tu corazón seguirá enfermo. Jesús lo que está diciendo es que cuídate de que no se te desvíe de lo verdaderamente importante. Estos hombres enfatizaban más la parte técnica, más la parte de las formas, y no iban al corazón del problema. ¿Qué es el problema del corazón? El corazón tuyo y mío tiene un problema, se llama pecado. Y el pecado solamente se soluciona con el toque divino. ¿Sabes cuándo se acomodan tus relaciones? Cuando Jesús sana tu corazón. De lo contrario, todo lo que hagas en contacto tanto con Dios como con tu prójimo estará lastimado, porque tu corazón lo está. Y como el centro de la voluntad, el centro de las emociones, es como el cerebro en la vida espiritual, está enfermo, todo lo que sale será enfermedad, estará lastimado. Por lo tanto, este pasaje, ¿qué nos enseña? Bueno, este pasaje nos enseña que tenemos que cuidar a aquellos líderes. Y si tú eres líder, cuídate de ser un cargador de leyes, de costumbres, de conductas a aquellas personas que son tus liderados. No les exijas cosas que vos no haces. Cuídate que las exigencias, cuídate que las demandas que les aclarás a ellos estén acorde a un escrito está. Discrimina aquello que es cultural a aquello que es moral. Estos hombres se fueron enojados porque Jesús, obviamente Jesús, respetaba la ley de Dios. Ellos pensaban que Jesús era como un desobediente, era un blasfemo. Ellos se fueron enojados porque vieron de que la multitud discriminó lo que ellos tenían como un envoltorio de buena apariencia. Jesús les dijo: ustedes están por el camino errado. Cuídate como líder de tomar la misma actitud que esta gente. Segundo lugar, Jesús no está hablando acá de alimentos puros e impuros. El autor del libro complementario da 3 razones de por qué Jesús no está hablando acá de alimentos puros e impuros, y te los quiero obsequiar porque están muy buenos. Él dice: la razón número 1 es que Jesús, en la primera mitad del pasaje, Marcos 7, 1 al 13, Jesús defiende a Moisés y la ley. Si en la segunda mitad del pasaje, los versículos 14 al 23, Él elimina parte de la ley del Antiguo Testamento, socava su propio argumento en defensa de Moisés y la ley. La segunda razón: los especialistas en el tema de la pureza ritual y en la historicidad de Jesús dudan de que en el siglo I Jesús pudiera realmente haber enseñado que las leyes alimentarias fueron abolidas en el entorno del judaísmo de Palestina en esa época. Eso no habría sido razonable. Y la tercera razón es que en Marcos 7, 1 al 23 se utiliza un vocabulario especializado que no se emplea en ninguna otra parte de su evangelio. La palabra koinos, que es contaminado, y koinoo, que es contaminar. El uso de estos términos sugiere el sentido especializado del argumento de Jesús. Por lo tanto, querido amigo, querida hermana, no sé cómo estás viviendo tu vida espiritual, pero Jesús te quiere libertar de todas aquellas normativas, aquellas leyes impuestas por la cultura, por algún pastor. Jesús quiere que vivas de forma plena, reconociendo que estás enfermo, que estás enferma y que necesitas de Jesús para tu sanidad. Es nuestro deseo desde este canal que puedas encontrar a ese Jesús. Habla con Él, pídele que te ayude, ora, dile: Señor, estoy mal, estoy enfermo, Señor, tengo este problema que no sé cómo manejarlo.
me gusta hacer esto, pero quiero dejarlo porque sé que está mal. Habla con Dios, resuelve tu situación y Él te sanará. Un gran abrazo desde nuestro canal te mandamos y deseamos de corazón que tengas linda semana y nos vemos, si el Señor lo permite, en algún otro videito. Chao, chao.